Nicolás Pachelo, el ex vecino del Country Carmel de Pilar sospechoso del crimen de María Marta García Belsunce, fue condenado este miércoles a 2 años de prisión en suspenso por vender drogas en fiestas VIP organizadas en Quintas del conurbano bonaerense. A pesar de ser una pena excarcelable, el ex vecino del Country Carmel seguirá preso por otras 2 causas: el crimen de María Marta y una serie de robos cometidos en abril de 2018 en el Tortugas de Pilar. Además, en el fallo, el Tribunal Oral Federal, TOF, 1 de San Martín, aplicó penas de hasta 4 años y medio de cárcel a otras 5 personas. Ellos son el relacionista público Javier Burgos, 45, a 4 años y 4 meses de prisión, Diego Stamati, 36, a 4 y 2, José Claudio Madalinsky, 44, y Nicolás Ezequiel Paniagua, 30, a 4 cada uno, y el empresario y físico-culturista Florio Javier Lenartowicz, 48, que recibió la pena más alta, 4 años y 6 meses. A Lenartowicz le atribuyeron la infracción al artículo 10 de la Ley de Drogas, que reprime a quien facilitare un lugar para que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes. Por otra parte, la exmodelo y diseñadora rusa Marina Sokolova, 35, novia de Lenartowicz, y Federico Landoni, 33, fueron absueltos y en las próximas horas recuperarán la libertad desde sus respectivos lugares de detención. El abogado Carlos Broitman, defensor de Lenartowicz, Burgos y Sokolova, se mostró satisfecho con el veredicto del tribunal y adelantó que este jueves va a pedir la excarcelación de los primeros 2, por considerar que ya cumplieron en prisión los 2/3 de las penas que recibieron. Broitman dijo que también apelará el fallo por considerar que el tribunal le aplicó a sus defendidos delitos por los que no fueron indagados, procesados ni enjuiciados. Es que en los alegatos, el fiscal general Marcelo García Berro había pedido penas más altas para todos excepto para Sokolova y Landoni por una figura más grave como la de tráfico ilícito de estupefacientes agravado por haber sido desplegado de manera organizada, junto a más de 3 personas. Además, el abogado defensor indicó que el tribunal ordenó extraer declaraciones vertidas en el debate para investigar a 3 policías que intervinieron en la investigación por el presunto delito de falso testimonio. En la instrucción de la causa, el fiscal federal de Morón Sebastián Basso y su colega Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Procunar, sostuvieron que Pachelo se ocupaba exclusivamente de la venta directa al consumidor dentro de una de las denominadas Florio Fest, que eran fiestas VIP del tipo After Hour que se organizaban en Quintas del conurbano. Además, el ex vecino de María Marta García Belsunce no estaba en la mira de la investigación hasta que fue detenido en el procedimiento del 20 de diciembre de 2015 en una quinta situada sobre la ruta 28 de la localidad bonaerense de General Rodríguez, donde se llevaba a cabo una de esas fiestas. En el operativo, la Policía Federal PFA detuvo Pachelo con bolsas tipo Ziploc, que contenían 111 pastillas de éxtasis, 21 de color verde, 74 rosas,
14 azules con el logo de una paloma y 2 rojas con una marca ilegible en uno de los 3 gazebos donde se vendían drogas. También tenía un cilindro plástico con cocaína, que luego aclaró era para consumo personal, y la suma de 5.200 pesos. Además, uno de los agentes encubiertos de la PFA declaró que el propio Pachelo se le acercó y le vendió una pastilla verde agua claro por 200 pesos. El ex vecino de María Marta estuvo 6 meses detenido, pero luego fue excarcelado bajo fianza, y en su indagatoria sostuvo que no estaba en la fiesta como de Aler, que las pastillas no le pertenecían y que la supuesta venta al agente encubierto no quedó registrada ni en audio ni en cámara oculta. Con